Buenas tardes. Para evitar el problema que tuvimos el otro día, queríamos primero saber si todos nos ven y nos escuchan. Así que estamos haciendo un pequeño test acá. Por favor, avisen en el chat. ¿Alguien dice algo? Están diciendo buenas tardes. Sí, se ve y se escucha muy bien. Perfecto. ¿Y Mica? A ver si escuchan a Mica. Acá estoy, buenas tardes. A ver si escuchan perfecto. Muy bien. Bueno, muy bien. Vamos a empezar a la presentación. Vamos a share the screen. Espero que ven el screen. No sé por qué tenemos eso así. Why I have that down there, do you think? Ahí. Perfecto. Bueno, hoy estamos en día 3, paso 3. Hoy vamos a hablar, el tema de hoy es invertir, es como viajar en avión. Entonces, la primera pregunta capaz se le viene a la mente es, ¿por qué un avión? Y bueno, esto es una pregunta bastante sencilla de contestar. Ups. Y es porque, como vimos en los días anteriores, que este tema de, bueno, asegurarnos una jubilación digna es una meta lejos, tenemos que ir muy lejos y obviamente no vamos a llegar caminando. Y ya vimos que lograr un futuro digno depende de varias cosas. Eso lo vimos en el primer clase. La primera cosa dijimos que, bueno, depende de cuánto ahorras por año. Y también vimos que el número de años que ahorras también es importante. Vimos este tema de que, esta fórmula en la primera clase, yo podía de cierta forma definir cuánto podría gastar en forma sostenible durante toda mi vida, básicamente tomando este porcentaje, años de trabajo sobre mis años de vida para definir mi gasto, ¿no? Y vimos que, por ejemplo, una persona que trabaja 30 años y tiene que financiar 60 años de vida, obviamente va a tener solamente poder gastar un 50% de su salario, y si uno va aumentando los años de trabajo sobre los años de vida, este monto va subiendo, y eso lo vimos como podría, básicamente, si trabajo 10 años más, eso ya me permite gastar 67% de mi salario, asumiendo que invierto durante todo ese tiempo a una tasa igual a la inflación. Y después también vimos que el cómo invertimos el dinero durante estos años de vida también importa y mucho. Y esto es el mismo ejemplo del anterior, donde el joven trabaja, de 30 años trabaja hasta los 70. Y bueno, si se invierte a una tasa igual a la inflación, puede gastar un 67% del salario, pero si eso encuentra una forma de invertir a una tasa mayor de inflación, en este caso un 6% anual, ahí aumenta en forma bastante significativa el monto, de cierta forma, que puede gastar de su salario todos los años, ¿no? Que sube de 67 a 81. Entonces, no es solamente ahorrar, no es solamente trabajar mucho, es también cómo invertimos, ¿no? Eso es un poco lo que vimos el primer día. Y el jueves pasado vimos otra cosa, que era que la forma, de cierta forma, que la mayoría de las personas en Uruguay invierten no funciona muy bien, ¿no? Vimos primera cosa, pasamos bastante tiempo el martes hablando sobre las rentas altas y las peligrosas que son, porque son cosas que los uruguayos asumen que son muy seguras, y rentas altas, como dijimos, no son nada seguras, y si uno lo hace una y otra vez, en algún momento vas a perder tu capital. Entonces vimos que eso no era una muy buena opción para lograr, de cierta forma, generar un rendimiento a lo largo de tu vida por encima de la inflación. Y después vimos la otra alternativa que usan muchos uruguayos, que son rentas seguras, como por ejemplo
este tema de la póliza de seguros, también tampoco te ayudan mucho, porque aunque son seguros, son más seguros y lo más probable es que vas a recibir tu capital o lo que te prometen de vuelta, no te hacen crecer tu dinero. Y como vimos que necesitamos que ese dinero normalmente se invierta en una tasa menor de inflación y obviamente eso no es suficiente para lograr de cierta forma poder gastar más de lo que es mi salario durante toda mi vida. Entonces, la pregunta es, bueno, si por un lado tengo que invertir bien y tengo que generar un retorno alto y por otro lado lo que vemos normalmente en plaza no me permite hacer eso, ¿qué hago, no? Y ahí otra vez referimos a Albert Einstein, que creo que siempre tiene algún consejo para todos nosotros, y él lo que dice es, bueno, lo que dijo fue, no podemos resolver nuestros problemas con los mismos pensamientos que usamos cuando los creamos. Entonces, eso creo que es el mensaje importante, ¿no? Que si uno piensa en lo que hacemos hoy, básicamente en Uruguay, como se invertimos como básicamente invertían nuestros abuelos, ¿no? Y capaz a nuestros abuelos les servía invertir así, porque si uno tiene la vida resuelta, ¿no? Realmente no importa si uno invierte en rentas bajas y bueno, va a mantener el capital, o si uno también le da el gusto de hacer algún tipo de apuesta y bueno, uno termina perdiendo parte de su capital. Porque cuando nuestros abuelos tenían sus jubilaciones aseguradas, ¿no? Entonces, al tener el fin de mi vida ya definido quién me iba a pagar y no me tengo que ser responsable yo por esta parte, obviamente, cómo invertirse el dinero en medio no importa tanto. Pero como recordarnos que nosotros, nuestra situación es otra. Entonces, esta idea que tengo que empezar a pensar diferente, pensar de otra forma para poder resolver el problema es un tema clave. ¿Ok? Entonces, la primera cosa que también tenemos que saber es cuando empezamos a pensar algo diferente, parece un poco extraño, y si pensamos de vuelta en el tema del avión, bueno, cuando los hermanos Wright, ¿no? Empezaron a introducir esta idea de que podríamos llegar a viajar en avión, también yo supongo que parecía bastante extraño, ¿no? La gente en esa época pensar que uno iba a viajar o uno podría llegar a ir de un lado a otro en algo que volaba por el aire, creo que en su momento era muy extraño. Pero si lo pensás hoy, ¿no? Hoy es algo completamente normal. O sea, es difícil imaginar cómo sería el mundo si nosotros nunca podríamos volver a viajar de vuelta. Obviamente vimos en estos meses un indicio de cómo sería eso, y yo creo que la mayoría de nosotros nos damos cuenta que esta parte, o sea, poder usar este vehículo para llegar a lugares lejos es algo que realmente forma parte de nuestra vida. Y hoy no lo vemos nada raro, ¿no? Entonces, lo que quería, y creo que le va a pasar algo similar, y con lo que voy a explicar, que le va a parecer algo extraño, porque es diferente a lo que se conoce. Lo que sí le quiero decir es que esto, lo que les voy a hablar, no es nada nuevo. O sea, fue básicamente introducido al mundo financiero antes de que yo nací, y tengo 62 años, así que por un economista que se llamaba Harry Markowitz, creo que él sigue con vida, que desarrolló básicamente las bases que se usan hoy para invertir, ¿no? Él presentó un trabajo en 1952 que se llamaba selección de portafolio, pero tenía que ver con una teoría que él presentó que se llamaba teoría teoría moderna del portafolio, ¿no? Que le permitió más adelante ganar el premio Nobel. O sea, era tan importante este trabajo que hizo. Y básicamente su conclusión, su punto, ¿no? que hizo en ese momento, en 1952,
fue que el portafolio, una portafolio de inversión, es mucho más que una larga lista de buenas acciones y bonos. Es un conjunto equilibrado que proporciona al inversor protecciones y oportunidades con respecto a una amplia gama de contingencias. Y eso es el gran cambio que se hizo en los años 50, ¿no? Esa idea de que no es ir a comprar productos sueltos, sino que es un vehículo, de cierta forma, que busca, que se arma y toma en cuenta una cantidad de cosas que puede pasar. Muy similar a los aviones. Si uno piensa en un avión, ¿no? En los aviones no sabemos cuando volamos si va a haber turbulencia, ¿no? Pero se construyen los aviones para que si haya turbulencia, digo, el avión, o sea, aguanta, ¿no? Y eso es un poco la idea que tenía Harry Markowitz en su momento, que en ese momento era una cosa muy novedosa. Hoy en día no lo es. De hecho, es como se gestionan los grandes patrimonios en los países desarrollados hasta el día de hoy, ¿no? Uno preguntaría, ¿por qué no se hace en Uruguay mucho esto? ¿Por qué no se conoce en Uruguay? Y esto lo vamos a hablar en la semana que viene. Tiene mucho que ver con la industria, con el modelo de negocio que usan la mayoría de los bancos y corredores de bolsa aquí en Uruguay, que todavía esta forma de trabajar no es muy común. Está, pero no es muy común, ¿no? Y tiene mucho más que ver con eso que con el hecho que está, como digo, en los Estados Unidos y en Europa, familias grandes, instituciones hace décadas manejan su patrimonio así. ¿Tá? Y lo interesante de esto es que no tiene que ser, no es algo que puedes hacer solamente en el norte, ¿no? Se puede hacer aquí en el sur, ¿no? Y tampoco es algo que tiene que ser millonario para hacerlo, aunque se usa por familias adineradas, instituciones, es algo que cualquier persona puede usar porque son principios, muchos de los cuales vamos a ver la semana que viene, de cómo se maneja, qué hay que hacer, ¿no? Entonces, y eso es un poco el mensaje mío, cuando empezamos a pensar en invertir, lo que deberíamos hacer realmente es hacer lo que está aprobado hace años y lo que hacen la gente que tiene mucho dinero, ¿no? Esto se puede hacer en Uruguay, se puede hacer en el sur, se puede hacer en cualquier país, y realmente hay muy poco que tiene que hacer para hacerlo. O sea, la única cosa grande que tiene que hacer es, como dijimos antes y como dijo Alfred, pensar diferente. Así que eso es lo que vamos a empezar a introducir hoy, es cómo tenemos que pensar diferente. Y bueno, le voy a presentar un poco esta idea del avión y la metáfora que uso en el libro, y para mí es muy útil porque es una forma de comunicar todo esto de una forma bastante sencilla. Entonces vamos a hablar un poco sobre qué es el proceso de inversión y por qué es tan similar a ese proceso de viajar en avión. Si uno piensa en viajar en avión, o sea, si lo pensamos de forma conceptual, básicamente uno sube a un avión y uno entrega su vida, ¿no?, a gente que no conoce y a un proceso que nadie sabe exactamente cómo funcionar. La mayoría de nosotros no sabemos exactamente cómo vuelan los aviones, ¿no? Sabemos que vuelan porque lo vemos en el cielo y bueno, hemos tenido experiencia en forma exitosa, entonces asumimos que funciona, pero nunca, la mayoría de nosotros no nos sentamos a pensar exactamente cómo hacerlo. Entonces, si uno piensa en invertir, ¿no?, es bastante similar. O sea, capaz no estamos confiando en nuestro bienestar físico, pero sí nuestro bienestar financiero futuro, ¿no? Y es lo mismo, o sea, la mayoría de las personas que invierten no saben, o sea, no conocen a las personas que realmente están tomando las decisiones importantes y tampoco entienden mucho el proceso. ¿Tá? Entonces, ahora lo que quiero hacer es un pequeño encuesta para ver qué piensa el grupo. ¿Está bien? Bueno, la primera pregunta, que lo lees ahí. Es, ¿has viajado por avión? Ahí están todavía respondiendo. Un 86% sí viajó en avión y un 13%
no viajo. Bueno, el 13% que no viajó lo recomiendo. Capaz, si hacen todo lo que recomiendo acá, en algún momento lo van a poder hacer. También a esa persona capaz se siente un poco extraño. Vamos a ver el próximo, la próxima pregunta, que iría para, supongo yo, para las personas que han viajado. Un 10% sí sabe volar un avión y un 89% no. Bueno, excelente. No sabíamos que teníamos pilotos de verdad dentro del grupo. Capaz uno de ustedes pueden en algún momento explicar en el chat cómo vuelan los aviones, porque yo la verdad que no sé mucho de esto. Y en la última pregunta que tenemos. ¿Alguna vez asististe a un seminario para aprender a viajar en avión? El 3% dice que sí y el 96% dice que no. Bueno, yo no sabía que existían seminarios sobre cómo viajar en avión y lo que, obviamente la mayoría de nosotros, los que hemos viajado en avión, sabemos que en general, uno, de alguna forma uno aprende, pero normalmente no va a ir a un seminario formal. Y seguro que no tenés que ir 7 días. como ustedes están, haciendo ahora en este curso, ¿no? Entonces, la pregunta es ¿por qué es viajar es tan sencillo? No, viajar en avión es tan sencillo. ¿Y por qué invertir parece tan complicado? ¿No? Y yo creo que hay una contestación bien sencilla que en esto, que nosotros, la mayoría de nosotros cuando viajamos, sabemos que somos pasajeros, ¿no? Entonces, lo que nos enfocamos en tomar decisiones, las decisiones del pasajero, ¿no? La primera cosa que definimos es, nosotros, los pasajeros, nos preguntamos, no vamos al aeropuerto a preguntar dónde tenemos que ir, nos definimos dónde queremos ir, dónde queremos viajar. Después, buscamos, ¿no? Un avión que se dirige hacia ese lugar y hacemos una reserva, ¿no? En ese vuelo. Y finalmente vamos al aeropuerto y abordamos nuestro avión. Aquí notamos que ir al aeropuerto es la última cosa que hacemos, no la primera. Para ir al aeropuerto ya tenemos que haber tomado algunas decisiones importantes primero, y esas decisiones no tienen nada que ver con el aeropuerto, tienen que ver con nosotros, nuestra vida, nuestros deseos. Y eso es un poco la razón por la cual queda muy claro lo que hace el pasajero. Y también lo otro que hacemos es cuando ya subimos a ese avión, básicamente dejamos las demás decisiones en manos del piloto. O sea, no nos preocupamos, nos sentamos, nos apretamos el cinturón y bueno, esperamos llegar a nuestro destino sano y salvo. No nos metimos, no entramos en la cabina del piloto para ver qué está haciendo, para decirle lo que entendemos nosotros que tiene que hacer él para volar el avión. ¿Tá? Y eso es, de mi punto de vista, la parte más importante un poco de cuando uno piensa en el pensar diferente es eso. O sea, definir el rol que quiero asumir. En este curso, como les dijimos al principio, es un curso para pasajeros. Pero tener eso claro, si soy pasajero o quiero ser piloto, y bueno, si soy pasajero, tomar decisiones de pasajero y asegurarme que hay un piloto y ese piloto sabe lo que está haciendo. Entonces, nosotros podemos usar estos mismos principios, ¿no? Cuando invertimos. Y cuando usas esos principios, invertir se pone muchísimo más sencillo, ¿no? Y lo que nosotros... lo que tenemos que hacer de cierta forma es, tenemos que desaprender. La razón por la cual lleva más tiempo enseñar cómo invertir no es porque es más complejo que viajar en avión, es que porque todos hemos aprendido muchas cosas que no son correctas. Entonces lo que tenemos que hacer es desaprender básicamente todo lo que aprendimos sobre cómo invertir, ¿no? Entonces, y es por eso que inventé mi idioma, que cuando empecé el libro hace 3 años fue
la parte que más me costó era cómo explicar todo esto en una forma que la mayoría de las personas lo podían entender. Y bueno, encontré esta forma, esta metáfora de usar el avión como metáfora para explicar básicamente todo el proceso que tiene que ver con invertir, ¿no? Y eso lo empecé a pensar, no sé, muy al principio, me llevó básicamente 2 años perfeccionar mi conocimiento del idioma, o sea, pasé 2 años intentando como pensar y explicar, ¿no? Usando metáforas, todas las cosas que son importantes en inversiones, y me llevó mucho tiempo, ¿tá? Y realmente son solamente 5 palabras, así que imagínense, o sea, bastante, lo mucho que yo misma me tuve que desaprender, por lo menos, y aprender de vuelta para poder comunicarlo mucho mejor, ¿tá? Una vez que lo tenía, después la próxima cosa que tenía que hacer era probarlo, ¿no? Y eso lo hice con Dora. Esto es Dora, esa era una foto real en la cocina real de ella, donde yo fui un día y me senté y dije, bueno, tengo esta idea, me gustaría compartirlo contigo, a ver qué te parece. Dora, como vemos, Dora hoy tiene 90 años, está perfecta, como la ves acá. Y obviamente es una persona que no sabe nada sobre cómo invertir, o sea, es una persona que básicamente no sé si sabe usar el ATM, porque tiene familia alrededor que la ayuda en estas cosas. Y ella, después de haber explicado lo que era esta metáfora, me dijo, yo te entendí. Y bueno, nos reímos un buen rato y bueno, eso me dio como la confianza de seguir adelante con esta idea, y hasta hoy lo uso mucho con estudiantes, con clientes, con gente bueno, mis amigos saben, ya están creo que un poco podridos de lo que es el Aviñón, pero bueno, es algo que uso mucho y realmente me ha ayudado mucho a entender mejor lo que es la industria, y también obviamente comunicarlo mejor. Entonces ahora lo que vamos a hacer, yo les voy a enseñar a ustedes el Aviñón. Como dije, hay básicamente 5 palabras clave, ¿no? El primero es el destino, y el destino en inversiones es cómo vas a gastar el dinero, de definir claramente para qué es el dinero que tenéis ahorrado, que vemos ya que está bastante claro, porque todos vamos a necesitar mucho dinero cuando no trabajamos más. El combustible es la segunda palabra, que son los aportes, ¿no? Son los ahorros que uno pone. Como dijimos siempre, el avión puede ser un excelente avión, pero si no tiene combustible no va a llegar muy lejos. Y lo mismo pasa en inversiones. O sea, sin ahorrar no hay posibilidad de invertir. La tercera cosa es avión. El avión es el vehículo que te lleva a tu destino, que en este caso, en la parte de inversiones, es el portafolio de inversiones, ¿no? El conjunto de inversiones que uno usa para llegar a ese destino, ¿no? El piloto, ¿no? Es la cuarta palabra, y el piloto es un profesional que está a cargo del avión. Y aquí es para mí la gran confusión que en general ven los inversores no expertos, es que confunden mucho el piloto con el aeropuerto, ¿no? El aeropuerto es el banco corredor de bolsa donde tú accedes a tu avión. Entonces, normalmente las personas en Uruguay van a un banco o un corredor de bolsa y asumen que la persona que los atiende es el piloto. Y normalmente no es un piloto, porque si uno va a un aeropuerto, la persona que te atiende es el que te hace el check-in o te hace la reserva, pero normalmente no es el piloto. Y lo mismo pasa en inversiones. Los pilotos no están normalmente sentados en el aeropuerto, están arriba de aviones, están manejando los aviones, ¿tá? Entonces, esa es la parte que vamos a ver la semana que viene para clarificar, pero esa diferencia de roles es importante. Así que bueno, para el proceso, si pensamos en el proceso de hacer crecer tu dinero, también lo que vamos a hacer es dividirlo en estas 2 partes, como vimos en la parte de, si lo pensamos como un viaje en avión. O sea, hay una primera parte que es lo que tiene que ser el pasajero. Esto lo tiene que ser todos. Lo vamos a ir viendo la semana que viene también, pero es planificar mi viaje, mi plan de vuelo, ¿no? Donde ahí tengo que definir un destino, mi destino, que va a tener que ver, que yo entiendo que siempre tiene que ver primero con la jubilación, excepto si uno tiene más,
más dinero que necesite para la jubilación, tiene que ser primero la jubilación y después el tipo de vehículo que yo voy a necesitar para llevarme hasta ahí, ¿no? Estas son las dos decisiones, son decisiones que están en manos del pasajero, que lo vamos a ver la semana que viene. Tenemos una app en la página web que básicamente te ayuda de cierta forma a tomar estas dos decisiones. Definir tu plan de llegada y tu plan de viaje y también ver cómo definiendo distintos tipos de aviones, cómo te impacta sobre tu plan, ¿no? Eso, vamos a hablar hoy conceptualmente sobre eso, pero la semana que viene lo vamos a ver la app para ver cómo funciona. Y una vez que haces eso, ¿no? Que es la parte que entiendo que hay que hacer antes del aeropuerto, después lo que se hace es, o sea, ahí sí, en un momento, sí, como en un viaje real, digo, yo puedo hacer toda la planificación, puedo definir el vuelo, puedo definir el vehículo, sé dónde voy, pero sí, para irme tengo que ir al aeropuerto. Y es ahí donde uno, de cierta forma, interactúa con la industria financiera en este caso, y ahí obviamente tengo que definir, bueno, exactamente quién me va a ayudar ahí, ¿no? Y tengo otra vez estos dos roles, el piloto y el aeropuerto, que como repito, vamos a ver en detalle el martes y jueves de la semana que viene. ¿Está? Entonces, tu plan de viaje es la primera cosa que vamos a ver, ¿no? Que es esa idea de dónde voy, ¿no? Y cómo, y cuánto tengo que ahorrar y cómo tengo que invertir para llegar hasta ahí, ¿no? Entonces, como dijimos, la primera parte es, bueno, tengo que definir el combustible y eso son los ahorros que pongo, ¿no? Entonces, cuando pensamos en este plan de viaje más macro, más macro, lo que tengo que hacer es darme cuenta primero qué es ahorrar, como dijimos, no sé si lo dijimos, pero ahorrar no es invertir, o ahorrar es lo que haces antes de invertir, y es de cierta forma convertir lo que es tu capital humano en capital financiero. ¿Qué es tu capital humano? Es lo que tenés adentro, tu inteligencia, tu desempeño, tu trabajo, que es lo que tú tenés como persona para agregar valor al mundo, ¿no? Y todos tenemos eso, no importa de dónde venís, no importa, o sea, es algo adentro. Obviamente, cuando somos chicos, trabajamos mucho y nuestros padres normalmente ayudan también para que vayamos desarrollando esta capacidad humana que tenemos todos. Y obviamente, más capacidad que tenés para aportar al mundo, más capital tenés, ¿no? Entonces, yo siempre digo, los jóvenes son millonarios en capital humano, ¿no? Entonces, después lo que tenemos que hacer es ir con el tiempo, el día que empezamos a trabajar, empezamos a, cosechar de cierta forma ese capital humano y empezar a convertirlo en capital financiero porque nos pagan, ¿no? Por lo que hacemos. Y ese capital financiero usamos una parte para poder vivir y la otra parte tenemos que ahorrar. Entonces, el ahorro básicamente es eso, es tomar lo que tengo adentro, lograr convertirlo en dinero a través del salario, de un rendimiento, un emprendimiento, y después una parte de eso mantenerlo como ahorro en capital financiero. Entonces, cuando pensamos en la vida, ¿no? O sea, el destino, como dijimos, hay un momento en nuestra vida cuando definimos que no vamos a trabajar más. Y ese momento es un momento muy importante. Yo lo llamo el momento de la verdad. Porque en este momento dejamos de poder, de poder ahorrar, dejamos de poder convertir capital humano a capital financiero y comenzamos a retirar dinero, ¿no? Para poder vivir, ¿no? Entonces, el momento, la verdad, es el momento en el cual voy a tener el mayor monto de capital financiero, ¿no? Entonces, el monto que tengo ahí es cuando uno es joven, es lo que uno está, el destino de cierta forma que uno apunta, ¿no? Entonces,
este monto que tenés en ese momento, o sea, el día que te jubilás, tu capital financiero, yo lo llamo ese monto tu número. Es todo el capital financiero que tenés en ese momento. No tiene que ser capital financiero necesariamente en un banco, puede ser capital invertido en otro tipo de activos, por ejemplo, inmuebles, o otras cosas que tienen una capacidad de cierta forma convertirse en algún momento a dinero, ¿no? Y después hay otro concepto que también es importante que voy a que también introducir ahora, que se llama tu retiro sostenible. ¿Qué es tu retiro sostenible? Es el monto que tú puedes sacar año a año, desde tu jubilación hasta el fin de tu vida, que es un monto que se ajusta todos los años por inflación, ¿no? Entonces, o sea, yo saco el primer año, después ese monto me va aumentando anualmente por inflación, ¿no? Y hay una relación entre tu número y el retiro sostenible, ¿no? Que vamos a verlo ahora, porque uno puede, si tengo mi número, voy a poder calcular mi retiro sostenible, y si sé cuánto retiro sostenible quiero, puedo calcular mi número. O sea, son parte de la misma fórmula, una forma sencilla para definir, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el caso más sencillo, que es una persona que ya no trabaja, una pareja de gente que está ya jubilada, ¿no? Entonces, si ya no trabajas más, ya sabes tu número, ¿tá? Porque ya vimos que tu número es el monto de capital financiero que tenés en este momento, ¿tá? Entonces, porque ya tu capacidad de aportar más a ese capital financiero ya se agota porque no trabajas más, ¿tá? Entonces, yo puedo usar mi número, en este caso, para después calcular el retiro sostenible. Y esto fue algo también que logré cuando estuve haciendo el libro, era cómo lograr rápidamente calcular este número sin hacer una cantidad de cálculos. Y entonces empecé a buscar, de cierta forma, simplificar, ¿no? O sea, buscar supuestos que simplifican este cálculo para poder hacerlo de forma rápida, ¿tá? Entonces, básicamente, los supuestos más importantes acá son, uno es, ¿sabes hasta qué edad vas a vivir? En general acá lo que siempre digo es hay que ser muy conservador, porque obvio, lo que no quieres hacer es sobrevivir de cierta forma tu dinero. Entonces, la idea es que aquí, cuando estás hablando de cuánto vas a vivir, hay que pensar, excepto si tienes alguna enfermedad, algo que ya sabes que vas a vivir menos tiempo, la mayoría de nosotros tenemos que pensar que por lo menos vas a vivir hasta, no sé, los 90 años, ¿no? Porque cada día estamos viviendo más tiempo, y típicamente quienes tenemos posibilidad de ahorro, tenemos también posibilidad de vivir más tiempo. ¿No? Entonces, la primera cosa es eso, que hay que definir un número, hasta qué fecha voy a vivir, hasta qué edad. Segunda cosa que vamos a hacer para este cálculo, no vamos a hacerlo o sea, después esto lo vamos a ajustar cuando vemos cómo invertimos, pero vamos a asumir acá que por lo menos invertimos a una tasa durante toda la vida, una tasa igual a inflación. Y el tercer supuesto es que vas a gastar todo tu dinero en vida. Eso no quiere decir que vas a gastar todo tu dinero en vida, porque no sabemos exactamente cuándo vamos a irnos. Entonces, siempre vas a tener que tener un poco de dinero al final. Pero esto te da, de cierta forma, el máximo que podrías retirar, o sea, el máximo retiro anual que puedes llegar a tener. Entonces, este cálculo es bien sencillo. Para calcular mi retiro sostenible anual, si ya estoy jubilado, lo único que tengo que hacer es tomar mi número y dividirlo por los años que me quedan. ¿Ah? O sea, entonces vamos a ver aquí un ejemplo de esto, para que quede claro. Tenemos a Pepe y Ana acá. Tienen 65 años, están jubilados y estiman que van a vivir 25 años más hasta los 90 años. Entonces, su número, ¿no? Ellos lo que tienen hoy de capital financiero son $300,000. ¿No? Entonces, yo acá quiero ver cuánto es el retiro sostenible de Ana y Pepe, y veo acá que, bueno, son 300 dividido por 25, los 25 años que le quedan, ¿no? Entre 65 y 90,
me da $12,000 al año, ¿no? Que me da $1,000 por mes. ¿Tá? Y eso es el retiro sostenible. Y aquí quiero, antes de seguir, como recordarle qué es un retiro sostenible y cómo se diferencia de renta, ¿no? Vimos el otro día la idea de renta fija, ¿no? Donde yo invierto un capital, ¿no? Y alguien me promete pagar una renta, en este caso es una renta, si tengo $300,000 y necesito $12,000 por año, voy a tener una renta de 4%, ¿no? Y me pagan $12,000 todos los 2 años. Y vimos acá que hay un problema porque mis gastos van subiendo, pero la renta no, ¿no? Entonces, lo que dijimos el otro día, que bueno, lo que puedo hacer es, de cierta forma, en vez de hacer esto, puedo solamente usar la parte de la renta que excede la inflación, ¿no? El 1,5%. Y si hago esto, tengo lo que yo llamo una renta sostenible, ¿no? Que es una renta que va creciendo a nivel de inflación. Pero ¿qué pasa? Si yo estoy usando una renta, voy a empezar en un monto mucho más bajo, porque en este caso, en vez de tener $12,000 al principio, solamente voy a tener 4,500, ¿no? Que ese 4,500 va a ir subiendo con el tiempo, ¿no? ¿Qué hace un retiro sostenible? ¿Tá? Básicamente me permite empezar con los 12,000, ¿no? Y que ese 12,000 vaya subiendo durante mi vida para mantener el poder de compra de esos 12,000 durante mi vida. Entonces, ahí vemos también cómo va subiendo, ajustado por inflación. Al final, ¿no? Tengo un monto que es, el último año es un monto de 21,705, que es $12,000 ajustado en 25 años de vida, ¿no? Entonces, la otra cosa que quería hacer claro es, esto no es magia, ¿no? Sí, porque vimos el otro día que renta o retiro y capital son la misma cosa, son dinero. Entonces, si yo saco más dinero, retiro más dinero durante mi vida, voy a terminar con menos capital al final, ¿no? Es así. Así que aquí también quiero mostrarles, o sea, la definición que tomamos acá es, en renta sostenible, básicamente la decisión que hay atrás de esa decisión es que yo voy a mantener mi capital, el valor real de mi capital durante toda mi vida, ¿no? Entonces, si yo saco 4,500 al principio, después se va subiendo, voy a gastar solamente de ese monto 153,710, ¿no? Y voy a tener un capital final nominal de 556,183, que ajustado por inflación son los mismos 300,000 que tengo al principio, ¿tá? Entonces, eso, cuando defino trabajar con renta sola, eso es la definición que estoy haciendo. Y hay muchas familias, especialmente familias grandes, familias que reciben patrimonios de sus antepasados, muchas veces trabajan así. Cuando los patrimonios son altos, muchas veces definen que quieren mantener el capital por ese capital que ellos recibieron y quieren pasárselo a los hijos, ¿no? Y a los nietos, ¿no? Como de generación en generación. Pero normalmente personas que nosotros, o sea, acumulamos nuestro propio patrimonio financiero, o sea, no viene de alguien externo, no viene de un antepasado, también tenemos que pensar si no está mejor darnos permiso de usar parte de nuestro capital para vivir mejor durante nuestra vida. Y eso es lo que vemos en Retiro Sostenible. Es una decisión que vamos a usar parte de nuestro capital, ese capital que nosotros generamos durante toda nuestra vida para poder vivir mejor nosotros. Y también esa decisión, lo que estoy diciendo es voy a dejar menos a mis hijos. Que como también es una decisión, pero como podemos decir, bueno, a nuestros hijos estamos dándole también capital, el potencial de desarrollar su propio capital humano, y ellos mismos después van a tener que también hacer el mismo esfuerzo, el mismo trabajo que hicimos nosotros para también, o sea, asegurarse una jubilación digna. Entonces, aquí vemos eso. O sea, en el caso de retiro sostenible, empiezo con 12,000, pero ese 12,000 obviamente es mucho más que 4,500, entonces a lo largo de mi vida voy a estar gastando $409,000, ¿no? Voy a tener con un capital nominal de 150,000, que ajustado por inflación son 81,036. Otra vez, aquí no termino sin plata, ¿no? O sea, hay plata que me queda al final, que siempre tiene que ser así,
porque no sé exactamente cuándo voy a dejar de vivir, pero voy a quedarme con mucho menos, ¿no? Entonces, esto es un principio importante que creo que tenemos que tomar todos cuando ya estamos en el momento de jubilarse, es que si queremos dejarle más a nuestros hijos, vamos a tener que vivir con menos durante nuestra vida. Entonces, tenemos que tomar la decisión de ese aspecto, qué quiero hacer y qué es más importante. Y bueno, y eso me va a definir si uso una renta sostenible o uso un retiro sostenible. Entonces, eso es más bien la parte jubilatoria, de si ya estás jubilada. Pero ahora vamos a hablar de alguien joven, ¿no? Porque cuando sos joven, ¿no? Ya tenés mucho capital humano, capaz no tenés todavía mucho capital financiero, pero tenés la posibilidad de soñar, ¿no? ¿Y qué soñás? Bueno, como joven, lo que vas a hacer es definir cuánto querés de retiro sostenible cuando no trabajes más, usar ese número para calcular tu número y después vas a armar un plan de ahorro e inversión para llegar hasta ese número, ¿no? Eso es un poco la idea. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo de Camila Matías. Ellos tienen 30 años, quieren jubilarse a los 65, estiman también como Pepe y Ana que van a vivir 25 años más, hasta los 90, y ellos quieren asegurar un retiro sostenible de $1,000 por mes en dólares de hoy, ¿no? Entonces, su número soñado, el número que van a necesitar para vivir esta vida soñada es el retiro sostenible anual en el momento de jubilarse por los años de retiro que ellos estiman, ¿no? Y en el momento de jubilarse es importante porque Camila y Matías quieren un retiro sostenible en dólares de hoy, pero dentro de 65 años, de 30 años, no, 35 años, porque tienen 30 y se jubilan a los 65. Entonces, la primera cosa que voy a tener que hacer es ajustar esos 12,000 para que sean $12,000, pero en términos, ajustado por inflación dentro de 35 años. Y esto lo hago con esta fórmula, 12,000 por 1,25 a la 35, no, por 35 años, y me da que ellos van a necesitar el primer año de su jubilación, en vez de sacar 12,000, van a tener que sacar 28,478, que es el monto, cuánto van a tener que gastar para tener el mismo poder de compra de $12,000 hoy. ¿Tá? Entonces voy a usar ese número, ese retiro sostenible, 28,478, como el retiro sostenible por 25 y me da que van a necesitar su número que ellos van a necesitar para sacar estos $1,000 reales, ¿no? Dentro de 35 años durante toda su jubilación son 711,961. O sea, van a necesitar $700,000 para poder sacar $1,000 por mes. Y eso, como digo, es $1,000 por mes. Si quieren tener un retiro mayor a $1,000 por mes, van a necesitar montos más grandes. Si son 3,000, van a necesitar $2 millones, y son 5,000, van a ser 3,5 millones de dólares. Básicamente lo que hago es multiplico 712 por el número de miles de dólares que necesito. Y yo sé que estos números sorprenden y deprimen. Pero no quiero que se desesperen porque a estos números se llegan, ¿no? O sea, y ustedes ya saben cómo hacer porque en otra cosa que hacen cuando tienen que comprar algo grande ya saben cómo deben hacer esto. Si cuando compramos algo grande, una casa, un auto, algo así, nunca tenemos todo el dinero al principio. Entonces, ¿qué hacemos? Lo financiamos en cuotas, ¿no? Y esto es para mí el gran mensaje para esta parte hoy, es que esto se hace, ¿no? Poco a poco, ¿no? Y si uno espero 20 años para hacerlo, no puede llegar. Si empiezo, ya es algo mucho más sencillo. Y aquí el tema es realmente hay que empezar a pensar diferente sobre lo que es ahorro, ¿no? Y hay otro referente que uso mucho que es Warren Buffett. Warren Buffett es uno de los hombres más ricos en el mundo, fue uno de los inversores más exitosos en la historia. Y es un hombre que vive en la misma casa que vivió cuando se casó hace, 60 años en un pueblo en
en el medio oeste de los Estados Unidos, en Omaha, Nebraska. Y él lo que dice es, no ahorres lo que queda después de gastar lo que queda después de ahorrar. O sea, poner antes, o sea, definir cuánto vas a ahorrar antes y apartar eso y gastar lo demás. Entonces, si nosotros usamos eso de Warren Buffett, que creo que es un consejo muy bueno, ¿no? Podemos pensar de cierta forma que tu ahorro, ¿no? El ahorro es como tu cuota. Si tú ahorras y retrasas en montos ajustados por la inflación, podés pensar que en el ahorro como una cuota que pagas a ti mismo para comprar tu futuro soñado, ¿no? Y si sos joven, lo más probable es que a lo largo de tu tiempo, tus años de trabajador, vas a seguir aumentando en cierto valor tu salario también, porque vas a poder aportar más y más valor, y además tu propio salario va a ir ajustándose por la inflación. Entonces, este tema de cuota ya lo vimos la otra parte, que era el gasto sostenible, con esta misma fórmula que vimos un poco anterior en la clase. Y bueno, lo que si pensamos que es tu cuota de ahorro, es 1 menos este gasto sostenible. O sea, pues, si lo que no gasto es lo que voy a ahorrar, ¿no? Y aquí hice ese cálculo de cuota, ¿no? O sea, de ahorro, es el mismo cuadro que vimos antes, donde uno va viendo que uno va, si no invierte, cómo impacta la decisión de invertir bien sobre esa cuota de ahorro que tengo que hacer, ¿no? Empiezo, como dijimos, a 33% si invierto en inflación, y si llego a tener rendimientos más altos a lo largo de mi vida, termino en un ahorro que ya empieza a ser mucho más razonable. Entonces, para terminar, como dijimos, la primera cosa que tienen que hacer y es, obviamente, ahorrar. Entonces, si me preguntan, bueno, ¿qué tengo que hacer para ahorrar? Tengo 3 palabras que lo van a reconocer de Nike: just do it. O sea, hacelo ya, ¿no? Y lo más temprano posible empezar a ver cómo pueden empezar a ahorrar. Si tienen trabajo, si tienen salario hoy, hay una forma de poder ahorrar algo. Sé que no es fácil, pero como digo, hay que definir de cierta forma qué priorizar. Porque si pensamos, ahorrar hoy es priorizar tu futuro sobre tu presente, ¿no? Si gastas, estás haciendo al revés. O sea, si estás gastando todo tu salario hoy, lo que estás haciendo es priorizando tu presente y olvidándote de tu futuro. Entonces, lo que hay que hacer es buscar un equilibrio. Entonces, no queremos decir que, bueno, hay que sufrir los próximos 35 años para vivir una vida bien. Pero si no hace nada y no empiezan a tomar cartas en este asunto, o sea, cuando llegan, como digo, a este momento de la verdad, ya los dados, como decimos, están no sé, tirados, ¿no? O sea, no hay nada. Cuando uno llega a jubilarse, ya la plata que tenés es lo que tenés, y eso es lo que va a definir tu retiro sostenible. ¿Tá? Entonces, mis recomendaciones específicas, ¿no? O sea, ya que les digo que hay un nuevo libro, que es este libro que sacó Rodrigo Álvarez, ¿no? Que justamente él habló en su otro libro también, pero esta idea de la disciplina financiera, cómo tenemos que tener la disciplina financiera. Y él, una cosa que dice, bueno, una sugerencia que él da, que me parece muy bien para quienes logran hacerlo, es hacer un presupuesto y, o sea, controlar bien tus gastos. El único tema que tengo a veces con esto, que nunca logré hacer un presupuesto personal, porque no soy una persona tan ordenada, y me parece que también, si no sos ordenada, también hay formas, o sea, también podés buscar formas de hacerlo. O sea, si podés hacer eso mejor, si no lo puedes hacer, just do it, como vimos antes, igual. Y estas son mis recomendaciones para las personas que no son tan ordenadas, ¿no? Primer tema que tienen que hacer es dejar de ahorrar para otros, ¿no? Y esto es muy importante. Salió una noticia el otro día hablando sobre la gente joven y cómo tienen, no sé, deben, ¿no? En créditos, creo que el doble de lo que ganan, ¿no? El crédito en Uruguay
en el mundo, de mi punto de vista, es una forma de esclavitud moderna, y en países como el nuestro, donde las tasas son tan altas, es un pozo en la cual si no empezás a poner el foco en esto, no salís nunca, ¿no? Entonces, la primera cosa que les digo es, hay que empezar a consumir de forma responsable, intentar consumir la cosa que necesitamos y no comprar de todo, y cuando compro algo, intentar hacerlo teniendo el dinero primero. Entonces, la primera cosa que digo, si ya empiezan o sea, quieren empezar un plan de ahorro, es primero pagar todo lo crédito que tienen, porque todos los créditos están pagando capaz 2 o 3 veces lo que vale los bienes que están comprando, y estás básicamente ahorrando para el banco o para la empresa de crédito, ¿no? Entonces, esa es la primera cosa. Si empezás a ahorrar, primera cosa que tenés que hacer es salir de cualquier deuda de consumo o tarjeta de crédito, saldos que tienen. Sí, el único tipo de deuda que yo sí acepto como factible es una deuda que donde estás comprando una casa, como vimos el otro día, porque en vez de pagar alquiler, estás pagando parte de un préstamo, pero también intentar hacerlo lo más rápido posible, intentar salir lo más rápido posible. Entonces, es el primer paso, que para empezar a ahorrar, primero como salir del pozo de lo que es crédito al consumo. Una vez que haces eso, tenés que empezar a ahorrar para ti. Mi sugerencia normalmente es, bueno, intentar abrir una cuenta, otra cuenta, una caja de ahorro, y buscar un sistema sencillo para hacerlo, ¿no? Yo tengo 3 recomendaciones. El primero es, como dijo Warren Buffett, bueno, defino un porcentaje de mi salario que voy a ahorrar todos los meses, y cuando recibo mi salario, el día que lo recibo, aparto ese porcentaje y lo pongo en otra cuenta. Entonces, lo que hago es gasto el dinero que tengo en mi cuenta corriente y intento no gastar más que eso, ¿no? Otra cosa que algunos me han dicho es gente que vive en pareja, ¿no? Si tiene más de una persona que está ganando un salario, bueno, gastar uno de los salarios y ahorrar el otro o parte del otro, que es otra opción que se puede usar. Y si no puedes hacer ninguno de estos 3, hay una tercera opción que para mí tenemos en Uruguay, en mucha parte del mundo no lo tenemos, que es ahorrar tu salario vacacional o aguinaldo, o las dos cosas. En Uruguay, como sabemos todos, tenemos 12 meses, trabajamos 12 meses y recibimos 14 salarios. Entonces, si solamente ahorras tu aguinaldo, salario vacacional, ya estás 2 sobre 14, son 14%. O sea, ya estás básicamente en estos niveles que vimos anteriormente, si ya llegas a generar, o sea, a invertir a rendimientos más de 6 o 7%, ¿tá? O sea, entonces esto es factible. Parece que no, pero es. Pero lo que hay que empezar es, o sea, para hacerlo hay que empezar ya, ¿no? Y después lo otro, obviamente, que tenemos que hacer es invertir ya y hacerlo bien. Y eso es lo que vamos a hacer la semana que viene. Les prometo que sé que le estoy llevando paso a paso, pero esta parte inicial era importante para explicar. O sea, le voy a mostrar cómo hacer esto, cómo hacerlo bien y cómo hacerlo seguro. Eso es lo que vamos a estar haciendo el martes y jueves de la semana que viene. Y lo que mi sugerencia acá, especialmente para la gente joven, es dejar de buscar la inversión perfecta. Y porque veo mucha gente, cuando son jóvenes, juegan con cosas, distintos tipos de versiones para ver si le va bien. Algunos juegan a la lotería también para ver si sale el grande, pero lo que le quiero decir es que invertir realmente es mucho más sencillo que eso. Capaz no es tan tipo sexy, ¿no? Pero digo, hay una forma bastante sencilla de hacerlo, y lo único que tenés que hacer es hacer lo mismo, ¿no?, que hacen las familias adineradas del norte por más de medio siglo. O sea, esto es lo que vamos a estar viendo la semana que viene, cómo podemos hacer cómo podemos seguir esa misma forma en Uruguay, ¿no? Y bueno, eso básicamente es lo que dice esto, ¿no? Que lo estaríamos explicando martes y jueves de semana que viene. Vamos a estar viendo todo este proceso. Así que este es el fin de la presentación. Bueno,
perdón que me fui un poco también de hora, pero vamos a salir acá. Pero ahora vamos a contestar preguntas. Pero, how do I get up there? Here. Ok, bien. Bien, bueno, vamos a ver si hay preguntas. Jorge pregunta, ¿qué piensas sobre la filosofía de inversión en valor? ¿Es viable para un inversor nuevo? Jorge, ¿podés explicar un poco más qué quieres decir? Sí. Después, Javier consulta, ¿conoces Kiena? Si es así, ¿cuál es tu opinión? Kiena sí es un gestor, un gestor de portafolios que tiene una plataforma medio automático de hacer la planificación y después la inversión. Yo no lo he visto últimamente, lo prometí a alguien que lo vamos a ver la semana que viene, lo voy a evaluar un poco más. Creo que es la forma que o sea, sigue un poco los principios que vimos hoy, o sea, cómo se invierte el dinero, cómo se debería invertir el dinero usando los principios de Harry Markowitz que vimos al principio. Pero lo que hay que ver un poco ahí, hay distintas cosas que hay que ver para evaluar si o es una buena opción o no, y si es una buena opción para cada uno, porque hay algunos temas de costos y otra cosa que hay que evaluar para definir. Y eso es justamente lo que vamos a ver la semana que viene, es cómo hay distintas formas de hacerlo y después cada uno tiene que un poco definir qué le conviene, porque va a depender de su monto, de cómo se siente trabajando fuera de Uruguay, ese tipo de cosas, pero eso lo vamos a ver toda la semana que viene. Opinión sobre el value investing. Value investing, perfecto. Value investing es una estrategia dentro de la parte accionaria que tiene su rol, ¿no? Pero es más bien una decisión, yo diría, de un piloto, porque ahí lo que estás haciendo es definiendo dentro de un universo de la parte accionaria ciertos tipos de empresas que te pueden ir muy bien o no tan bien. Y entonces yo entiendo que esto es algo válido, pero es más bien un foco para alguien que quiere ya ser piloto y ya quiere hacer un análisis más profundo individualmente de acciones. Nosotros vamos a ver la semana que viene que la recomendación para pasajeros inicialmente es invertir en el mundo y invertir lo más diversificado posible. Y ahí generalmente uno va a tener todas las acciones, no solamente las acciones que se llama de valor, ¿no? Que es un poco lo que me parece que me están preguntando. Hay otro grupo que se llama de crecimiento, que en general el mundo tiene las dos y la pregunta es a largo plazo quién va a ir mejor. Entonces mi recomendación típicamente para pasajeros es que, invertir en todo y ahí vas a tener un promedio. Y si quieres ser pasajero, aprender a hacer más detalle en una cosa o la otra, lo puedes hacer, pero como digo, no es este curso. Julio consulta, si se encuentran alternativas de inversión que generen un rendimiento mayor a la tasa de un crédito vigente, ¿tendría más sentido postergar el pago del crédito e invertir en dicha inversión? Bueno, número uno, hay dos temas ahí. Primero, en Uruguay las tasas en rendimientos son muy altas. Entonces, difícilmente se puede generar esa posibilidad, ¿no? Porque en general en Uruguay, las tasas en dólares, vimos el otro día, ¿no? Tasas hipotecarias, tasas de personas en dólares ya están en 4, 5, 6, 7 y créditos al consumo estamos hablando de tasas mucho más altos, ¿no? Entonces, eso básicamente no es muy relevante acá, pero aún en los Estados Unidos, donde tenemos tasas bajas, especialmente para, créditos al consumo y otra cosa, créditos hipotecarios y otras cosas, también hay que saber que hay una diferencia entre uno lo que tiene, uno se compromete a prestar
a devolver, ¿no? Que es fijo, y los rendimientos que vamos a ver, lo que vamos a ver la semana que viene, van a ser rendimientos variables. Entonces, si uno invierte o se pide un préstamo y después invierte eso en instrumentos que varían, y en medio hay una baja importante que puede haber, como vamos a ver que hay turbulencia a veces, y la turbulencia hay una baja importante, y lo que uno puede terminar teniendo es terminar sin dinero porque básicamente tu avión choca. Entonces, en general, yo no estoy nada de acuerdo en pedir prestado para invertir en valores. Creo que es algo que los brokers y bancos hacen porque ahí ellos logran como obtener, o sea, básicamente duplican comisiones que ellos ganan, porque normalmente muchas veces cobran por transacción. Entonces, pero yo en general no soy una hincha de crédito. Creo que el crédito es algo muy peligroso y, como digo, muchas veces terminas mucho peor que estabas en el principio. Bien. Se cortó un momento, ¿puedes repetir lo de value investing? Dicen. Ok, value investing es una forma de invertir donde uno escoge ciertos tipos de empresas que, no quiero entrar en detalles acá, pero son empresas que tienen de cierta forma precios más bajos, ¿no? Y con la idea que porque tienen precios más bajos van a subir más en el futuro. Es una estrategia, ¿no?, de inversión que usan pilotos especialistas en el mercado de acciones. Mi recomendación en general es, porque esto es un curso para pasajeros, entonces para mí esto no es una decisión de pasajero, es una decisión para un piloto. Entonces mi recomendación en general, porque cuando uno invierte en ese tipo de acciones, uno deja de lado otras acciones que son, por ejemplo, las tecnológicas, las que crecen mucho, y uno está como apostando a una parte del mercado de acciones va a subir más que la otra. Entonces, mi recomendación es en este tipo de decisiones, que si uno es pasajero, lo mejor es no hacer eso y invertir en todo el mercado accionario. Si uno quiere aprender y focalizar más en un área, bueno, hay que hacer un curso de piloto. Y conozco gente que hace eso y me parece que no está mal, pero no es necesario hacerlo. Uno puede generar los retornos que dijimos sin hacer eso, y si haces algo así, básicamente estás apostando a algo y no al mercado en su conjunto. Entonces es un poco como lo veo. ¿Podrías dar ejemplos de quién es el piloto en el Aviñón? Sí, hay distintos pilotos, hay tres posibilidades de pilotos. Hay el piloto, tú puedes aprender a ser piloto, ¿no? Si quieres, o sea, hay cursos que se dan en Uruguay, hay cursos también que puedes hacer online, hay libros también que puedes enseñar. Entonces, si quieres ser piloto, puedes aprender a hacerlo. Hay una segunda forma que es comprarse un producto que tiene un piloto incluido, y eso es lo que vamos a ver la semana que viene, que esos productos podéis invertir montos muy chicos y funcionan bien porque tenéis un gestor. Un gestor es el piloto que está responsable para las decisiones dentro de este producto. Y hay una tercera forma de operar que se hace más bien con capital más grandes, que son pilotos, lo que llamamos pilotos privados, que en Uruguay se llaman gestores de portafolios, que es una licencia nueva que recién ahora hay una cantidad de asesores están pasando de ser asesor de inversión, que es más bien como un agente comercial, a este gestor de portafolios. Y esos son gestores privados que gestionan, ¿no? Que gestionen en forma personalizada carteras. Eso es, de cierta forma, lo que yo me dedico a eso. En Uruguay, lo que hace la empresa mía, mi empresa. Así que esas son las tres formas. Las tres formas funcionan. O sea, no hay... La que vas a definir va a depender de tu propia situación, y vamos a ver las tres la semana que viene. Porque eso sí es una decisión muy importante. Es una decisión que tienes que hacer. Y es importante que entendas las alternativas, y no es que una es mejor que la otra, depende de lo que el capital que tenés y lo que estás buscando y bueno, dónde quieres trabajar.
Pero eso lo vamos a ver el jueves que viene, vamos a ver todo el tema, tanto de aeropuertos como de pilotos. Bien. Julián consulta, ¿qué libros recomendarías para aprender a invertir y si hay algún curso de piloto que recomiendes? Sí, lo que vamos a hacer con los libros es vamos a ponerlos en la web, en el foro. Le pongo mis libros favoritos, tengo muchos, de distintos tipos, tanto para personas que quieren saber un poquito, a personas que quieren saber mucho. Lo que sí uno ve, la mayoría de los libros, ya les digo, están en inglés hoy, lamentablemente los mejores. Así que eso capaz es un limitante. Pero hay muy buenos libros. Y después te puedo decir de un curso que sé porque soy docente. Ahí nosotros tenemos un programa en la UEM que se llama el Diploma de Gestión de Portafolios, que justamente es un curso para pilotos, ¿no? Y es un curso de 1 año y bueno, si alguien quiere algún tipo de información sobre eso, le podemos referir a la web para que les dan. Hay otros, las otras universidades también tienen algunas cosas, no lo conozco muy de profundidad, pero sé que también las otras universidades privadas hay y también, supongo también capaz hay algo en la Universidad Pública a nivel de maestría. Así que bueno, y después hay otros programas externos también que también, hay muchos programas, o sea, como digo, los más reconocidos, la mayoría están en inglés, pero como digo, los programas en Uruguay obviamente se están dando en español. Bien, Mirko dice, ¿recomiendas algunos brokers, funds o ETFs en particular? No. Lo que yo entiendo, y para mí lo importante acá, y creo que es un mensaje que quiero dar a todo el mundo, es, para mí lo importante no es un producto o un broker específico. Lo importante acá es entender cómo vas tomando las decisiones, porque yo hoy te puedo recomendar cosas, vamos a estar viendo algunas cosas la semana que viene, que entiendo que son productos buenos, pero, o sea, hay que ir sabiendo por qué uno está haciendo esas cosas, porque cosas cambian, ¿no? Uno hoy recomienda capaz un broker y mañana cosas cambian y hay otro que es mejor o lo mismo con un producto. Entonces, para mí, por eso este curso es tan largo, porque no son 5 minutos o 15 minutos y por eso normalmente no doy recomendaciones, digo, en forma, no sé, específica, porque entiendo que lo importante aquí es que cada uno tenga las herramientas para poder tomar decisiones. Y eso es lo que vamos a ver la semana que viene. No, vamos a ver productos, pero pues vamos a hablar mucho sobre el por qué esos productos son buenos, o sea, qué tienen, cuáles son las características que lo hacen buenos, para que ustedes después, a lo largo de su experiencia como inversor, pueden, como entendiendo un poco el por qué, ir ajustando y dependiendo un poco de sí mismo. Creo que una cosa muy peligrosa en inversiones es que las personas toman recomendación de un experto, ¿no? Como verdad, ¿no? Y no, digo, no es verdad, ¿no? O sea, lo que es importante es el por qué y la base de la decisión y el por qué. Eso es un poco lo que yo estoy intentando hacer. Bien, ¿qué es más beneficioso, invertir en propiedades o en un portafolio? Bueno, el problema con las propiedades que tenés, eso lo vimos la semana pasada, o sea, tenés 2 o 3 problemas. Primero es renta, no tenés la posibilidad de invertir en la parte accionaria, es donde se genera a largo plazo los retornos más altos, ¿no? Te va a generar ese retorno más alto. Y las propiedades tienen 2 otros problemas grandes. Uno es que tienen costos asociados altos en cuanto a impuestos en Uruguay, o sea, el IRPF, como hablamos el otro día, también costos de mantenimiento. Y tienen otro problema muy grande que es que tu capital, para usarlo, tenés que venderlo bien, ¿no? Entonces, de mi punto de vista, yo creo que los inmuebles no son malas inversiones, pero yo no creo que es recomendable para alguien de poco capital invertirlo en inmuebles, porque son muy inflexibles. Y además, como vimos, o sea, la mayoría de las personas vamos a usar nuestro capital en vida, ¿no? Entonces, si tengo un inmueble y tengo que usar el capital, voy a tener que vender ese bien. Entonces, de mi punto de vista, las carteras bien hechas, ¿no? Carteras de inversión son mucho más flexibles porque puedo acceder al dinero en cualquier momento, ¿no? Puedo salir cuando quiero, que obviamente es importante, y además, a largo plazo, te van a generar retornos más altos porque vas a estar invirtiendo en el mundo
como dueño, ¿no?, de empresas en vez de recibiendo rentas. Eso es un poco la diferencia que veo. Pero no veo inversiones malas. Lo que sí veo que son inmobiliarias, veo que son para carteras muy grandes, pueden ser un excelente suplemento, pero entiendo que para una persona que tiene poco capital realmente no es muy eficiente. Bien, y para finalizar el día de hoy, si no estoy en Uruguay, ¿cómo y si puedo adquirir el libro? Excelente. Sí, justo estamos hablando de eso. Está en Amazon y Kindle, lo pueden comprar en Kindle. Por ahora estamos viendo la posibilidad de también armar algo para que se pueda comprar el libro físico en Amazon, pero todavía eso no lo tenemos visto. Y si uno entra en la web, eso también podemos poner el link, pero hay una link en la web que te lleva a cómo comprar el libro y uno de los links ahí es Kindle. Así que cualquier duda que tienen ahí, con gusto les explicaré, pero es hoy de la forma más fácil. Excelente. Bueno, nos estaremos viendo entonces el martes que viene. Muchas gracias por su tiempo y nada, nos vemos el martes. Chao.